Funciones trigonométricas. Para poder graficar las funciones trigonométricas necesitamos antes hacer una introducción de los diferentes sistemas de medición de ángulos. Existen varios, pero nosotros nos vamos a dedicar a trabajar con dos. Uno es el sistema sexagesimal, que es el que ustedes están acostumbrados a utilizar, de grado, minutos y segundos. Y por otro lado el sistema circular. El sistema circular se identifica con el número pi y lo vamos a llamar radián. Y en esta regla que tengo acá, lo que les quiero mostrar es que 180 grados equivale a un radián. Pero ¿por qué les quiero explicar este pasaje? Algunos, mientras estuvieron haciendo el trabajo de teorema de seno y coseno, me estuvieron diciendo que no les daban los resultados que yo les había enviado. Entonces, es importante que la calculadora siempre la tengamos en modo DEG. Si nosotros queremos trabajar con sexagesimal o siempre que utilizamos la calculadora para hacer una cuenta cualquiera, la calculadora debe estar en DEG. ¿Cómo me doy cuenta? Aprieto la tecla MODE 1, 2, 3 veces y ahí me dice DEG, RAD y GRA, que es otro modo de sistema de medición de ángulos. Nosotros vamos a trabajar con los dos primeros. Lo que yo les recomiendo es que siempre trabajen en sexagesimal, por lo tanto que la calculadora la tengan en DEG, les tiene que aparecer una D chiquitita ahí arriba. Entonces, si me llega a aparecer radianes en el ejercicio, es preferible que ustedes hagan este pasaje que yo les explico acá, que estén pasando la calculadora cada rato de radianes a DEG, de rad a... porque en cuanto ustedes se olvidan de hacer eso, les modifica todo el ejercicio. Si estamos en sistema sexagesimal y queremos pasar a circular, simplemente lo que tenemos que hacer es dividir por 180. En este caso sería 200 dividido 180 me da 10 novenos. Entonces, eso aquí equivale a que 200 grados en sistema sexagesimal son 10 novenos pi. 10 novenos radianes. En cambio, si yo quiero pasar de radianes de circular a sexagesimal, tengo que multiplicar por 180. ¿Por qué? Porque este pi para mí es 180. Entonces hago 3/4 por 180. Ven que en la calculadora en ningún momento aprieto la tecla pi. No la vamos a utilizar. Para nosotros pi desde ahora en más vale 180. Si es que van a hacer como yo les recomiendo, que es siempre trabajar con DEG. 135. Entonces, esto que está en circular equivale a 135 grados. Bien, esto para comenzar, para que ustedes entiendan el pasaje. Lo que vamos a hacer en un principio, yo esta hoja se las voy a enviar en un PDF para que ustedes vean cómo sería sin completarla, para que lo vayan haciendo conmigo al mismo tiempo que van mirando el videito. Les voy a mostrar cómo es el gráfico tradicional, el gráfico del seno y del coseno. Para eso, siempre para poder introducir el tema, lo que hacemos es completar una tabla de valores para que ustedes puedan identificar cómo va a ser la curva de este gráfico e incorporarla, porque de ahora en más la van a tener que graficar varias veces, pero cambiando los desplazamientos. Para eso completamos esta tabla de valores. Fíjense que yo en X se los puse en sistema sexagesimal para que ustedes lo puedan hacer en la calculadora. Seno de 45, resultado 0,70, ponemos los dos primeros. Y del otro lado les puse a cuánto equivale en circular, porque en el gráfico, si ustedes miran la teoría que yo les envío del cuadernillo, va a estar en radianes. Pero para no cambiar la calculadora, nosotros lo vamos a hacer en sexagesimal. Dejé algunos sin completar para que vean. Seno de 135, 0,70. Seno de 180, 0. Bien, una vez que ustedes completan toda la tabla, vamos a empezar a unir para poder armar el gráfico. Acá ya me uní algunos, por ejemplo, para 0, 0. Para 45, que equivale a pi sobre 4, nos dio 0,70. Fíjense que yo acá dejé 4 cuadraditos para poder marcar bien. Bueno, una vez que ustedes marcan todos, van a empezar a graficar la curva. El gráfico del seno va a ser este. La función seno
tiene dominio todos los reales, porque x puede tomar cualquier valor, pero la particularidad que tienen tanto el gráfico del seno como el coseno, que son funciones que se repiten exactamente igual de manera periódica. O sea, este mismo gráfico que en un principio nosotros solo lo hicimos de 0 a 2pi, de 0 a 360, se va a repetir periódicamente. Bien, lo que yo les pido es que después puedan hacer lo mismo con la función coseno, lo mismo. Con la calculadora, coseno de 0, bien, lo dejamos hasta ahí. La función coseno también tiene dominio todos los reales. Bien. Estos gráficos ustedes los van a tener que incorporar porque van a ser los que van a tener que hacer de ahora en más. Para eso les voy a explicar cómo se hace un estudio de una función trigonométrica que no sea la tradicional seno de x y coseno de x. La función seno o coseno va a estar acompañada de algunas letras como yo les escribí acá, que en base a ella vamos a poder calcular pasos importantes para luego hacer el gráfico. El dominio de cualquier función, sea seno o coseno, siempre va a ser todos los reales. No tenemos que hacer nada. En primer lugar, lo que ustedes van a tener que sacar es la amplitud. La amplitud lo que indica es, como dice la palabra, cuál va a ser el máximo o el mínimo de dicha función. Es decir, indica la amplitud de la función. Desde qué valor de i hasta qué valor de i. Y va a ser el número que acompañe en la parte de adelante a la función, que la esté multiplicando. Por otro lado, vamos a tener que sacar el periodo, que es el que modifica la duración de este ciclo que yo les digo que se va a ir repitiendo. Se hace 2pi, siempre va a ser 2pi, dividido b, que es el número que acompaña a la x dentro del argumento del seno o del coseno. Luego van a tener que sacar el desplazamiento de i, que va a ser el valor que esté sumando o restando fuera. Si no tengo ningún número es que es 0, entonces no hay desplazamiento. Se los aclaro porque les van a aparecer algunos ejercicios donde no haya ningún número que sume y reste. Por lo tanto, no hay desplazamiento sobre el eje y. Para sacar la imagen voy a tener que tener en cuenta la amplitud, pero también es el valor de d. Con un ejemplo ahora se los muestro. Y luego el ángulo de fase, que es el desplazamiento de la función con respecto del eje x. Ojo con el ángulo de fase, porque si es positivo se mueve hacia la izquierda y si es negativo se mueve hacia la derecha. La función es inverso al desplazamiento. Bien, ustedes lo van a copiar y lo van a ir mirando tranquilos. Les muestro lo que sigue a continuación. Yo les puse una serie de pasos para que a la hora de graficar puedan darse cuenta qué es lo que tienen que hacer primero para que sea más fácil. Si alguno de ustedes encuentra otra forma de hacerlo, lo puede hacer de otra forma, pero me parece que esta es la que resulta más fácil en general. Lo primero que tengo que hacer es elegir el gráfico que me corresponde. O sea, recuerden que yo les había pedido que incorporen estos gráficos en su mente para saber cuál es el modelo de dibujo que tengo que hacer. Si el gráfico que les dan es seno positivo, la curva que voy a tener que hacer es esta. Va a ser muy aproximado. Entonces por eso les pido que le incorporen. Si es menos seno, el gráfico es de esta manera. Si es coseno positivo, les va a quedar así. Y si es coseno negativo, de esta manera. Aclaro acá que el gráfico siempre empieza en 0 cuando es sin desplazamiento. Termina en el periodo, que ustedes lo van a poder calcular, y el centro de la función va a ser el periodo dividido 2. Muestro un ejemplo. Dominio de esta función, todos los reales. Lo primero que tenemos que hacer es elegir cuál es el gráfico. Esta función es f de x igual a 2 seno y todo lo demás. Este 2 seno es positivo, entonces lo que entiendo es que el gráfico que vamos a tener que hacer es este que tenemos acá, porque es de seno positivo. El gráfico es este. Ya incorporo cuál es el gráfico que tengo que hacer. Amplitud 2 es el valor que estaba acá. A ver si traigo esto, así pueden ir viendo. Periodo 2pi sobre b. Periodo sería 2pi sobre b, que en mi caso vale 2.
Y acá lo que les pido es que resuelvan un poco la cuenta, que no pongan pi en la calculadora, pero que sí hagan 2 dividido 2. En este caso me queda pi. Ángulo de fase, C sobre B. En este caso sería pi cuartos, no hace falta que le pongan el signo que tiene acá, dividido B. Si no se dan cuenta, si necesitan hacer la cuenta en la calculadora, recuerden no poner pi. Escribo 1/4 dividido 2. 1/8. 1/8 de pi. Tengo este valor y este valor importante. ¿El valor de D cuánto vale? 1. Una vez que saco todo, lo que vamos a hacer es el primer gráfico sin desplazamiento. Ustedes siempre van a tener que hacer 2 gráficos hasta que lo practiquen. Después ya no hace falta hacer los 2 gráficos, pero en un principio lo van a tener que resolver. El primer gráfico es sin desplazamiento. ¿Cómo es esto? En el primer gráfico yo voy a marcar el periodo y la amplitud. Periodo y amplitud. Amplitud me dice que va de 2, entonces el gráfico va a ser hasta 2 y hasta menos 2. Siempre, según el número que tenga acá, va a ser la parte positiva y negativa. Porque eso es lo que me indica la amplitud del gráfico. Voy a hacer el gráfico aproximadamente. Algo que pueden hacer también es cuando marcan la amplitud, hacerse una recta de línea punteada para no pasarse, para saber hasta dónde tiene que llegar. Y hago el gráfico aproximado. ¿Qué les voy a pedir que yo marquen en ese primer gráfico? El periodo. El periodo siempre va al final. Nuestro periodo era pi. Entonces al final acá voy a tener pi. Y recuerden, como les dije en un principio, que en la mitad del gráfico voy a tener la mitad de ese periodo. O sea, pi sobre 2. Y ahí va a empezar siempre desde 0. Listo, queda ahí. Ese sería el gráfico sin desplazamiento. ¿Cuánto sería un gráfico sin desplazamiento? Cuando el ángulo de fase o D me den 0. Si ustedes tienen ángulo de fase 0 o D que es igual a 0 porque no está, sería un gráfico sin desplazamiento. Ambos tendrían que ser 0. Si es uno o el otro no, va a haber un desplazamiento respecto del eje X y no respecto del eje Y o viceversa. ¿Cómo hacemos el desplazamiento? Lo que ustedes tienen que recordar es que la amplitud es modificada por ese valor D. Nosotros tenemos la amplitud que va desde 2 hasta menos 2 o de menos 2 a 2. Bueno, como tengo un valor D que vale 1 y que acá está sumando, esta amplitud va a ser modificada por ese valor D. Voy a sumar 1 y voy a sumar 1. Entonces eso me va a indicar que el gráfico, en vez de estar de menos 2 a 2, va a sufrir un desplazamiento por ese valor. Va a llegar hasta 3 y ahora en vez de empezar de menos 2, va a empezar desde menos 1. Menos 2 más 1, menos 2 más 1, menos 1. Por lo tanto, a la hora de hacer el gráfico con desplazamiento, voy a empezar desde menos 1 y voy a ir hasta 3. Ven que ahí ya se corrió un poquitito el gráfico. Que estaba acá, pasó a estar un poquito más arriba. Ese es el desplazamiento respecto del eje Y. Por otro lado tengo el desplazamiento respecto al eje X, que es cuando el periodo es modificado por el ángulo de fase. Nosotros en el gráfico sin desplazamiento, que esto es muy importante, solo siempre vamos a marcar 3 valores. Vamos a marcar el 0, vamos a marcar el periodo dividido 2 y vamos a marcar el periodo. 0 sigue siendo 0 para nosotros. En nuestro ejemplo el periodo sobre 2 sería pi sobre 2 y nuestro periodo es pi. Estos valores van a ser modificados por el ángulo de fase. Lo que quiero que estén atentos acá es que siempre el ángulo de fase va a realizar la operación inversa a la que esté dentro del argumento. Si nosotros acá tenemos signo negativo, lo que vamos a tener que hacer es sumar el ángulo de fase. Por eso les puse periodo, ángulo de fase. ¿Cuánto nos había dado? 1/8 pi o pi sobre 8. Pi sobre 8, pi sobre 8, pi sobre 8. Esto nos va a decir que nuestro gráfico se va a desplazar sobre el eje X.
Bueno, 0 más pi sobre 8, pi sobre 8. Pi sobre 2 más pi sobre 8, recuerden no poner pi en la calculadora, el pi se convierte en 1 para nosotros, es 1 radián si trabajamos en DEG, entonces hacemos 1 medio más 1 octavo. Eso me da 5 octavos de pi. Y el último sería 1 más 1 octavo, 9 octavos. Le muestro para que sepan utilizar la calculadora porque es muy importante. Bien, terminamos el gráfico con nuestro desplazamiento. ¿Cómo lo tienen que pensar ustedes de esta manera? Lo que antes para nosotros era 0, al sufrir un desplazamiento ahora se convirtió en pi sobre 8. No quiero que tomen el eje X y que marquen cada pi donde corresponde. Es aproximado, ¿sí? Por favor. Entonces, si acá tenía 0, bueno, se corrió a pi sobre 8. Acá. No voy a estar mirando si es exacto lo que escriben, por favor. Lo que para nosotros antes era, y ahí ya podemos hacer el gráfico, si quieren. Vamos a empezar más acá, porque recuerden que siempre está en la mitad, va a ser algo así el gráfico. Ahí, ¿ven? Porque siempre para nosotros también es importante que de última se marquen con una línea punteada la mitad del gráfico, que para nosotros antes era el eje X en 0, ahora se desplazó también. Todo sirve para hacer un gráfico más parecido a lo que resulta. Bien, en la mitad voy a marcar 5 octavos de pi, lo que para nosotros antes era pi sobre 2, ahora por el desplazamiento se convirtió en 5 octavos de pi. Y el periodo, que es donde termina el gráfico, que para nosotros antes era pi, por el desplazamiento se convirtió en 9 octavos de pi. Como les dije al principio, este gráfico es cíclico. O sea que se va a repetir de manera infinita por todo el eje. Yo lo único que quiero es que hagan el gráfico con el desplazamiento y que si quieren después puedan hacer una línea punteada indicándome que el gráfico es cíclico. Este mismo gráfico ustedes lo podrían hacer por GeoGebra sin ningún problema. El tema es que a la hora de evaluar, nadie les evalúa un tema graficándolo en GeoGebra. Si ustedes quieren graficarlo en GeoGebra para verificar que lo que están haciendo está bien, perfecto, hasta me lo pueden enviar, no hay ningún problema. Lo que yo necesito es que ustedes, no me importa si el gráfico, si la curva está bien hecha, no, yo lo que quiero es que entiendan los desplazamientos. Esto, lo más importante. Las funciones trigonométricas tienen una amplitud que es modificada por un valor d. Y el periodo es modificado por un ángulo de fase. Si nosotros tuviéramos que sacar la imagen de este gráfico, recuerden que yo al principio les había dicho que la imagen es el valor de A, pero que está modificada por ese valor de. Nuestro valor A, nuestra amplitud en el de sin desplazamiento iba de menos 2 hasta 2. Bueno, ahora fue modificado. Mismo lo hicimos acá, lo modificamos por ese valor D. Entonces la imagen de este gráfico ahora iría desde menos 1 hasta 3. Les pido que miren bien esto, que puedan resolver. Yo les voy a mandar igual las hojas sin completar para que lo puedan copiar antes de empezar y hacerlo conmigo al mismo tiempo. Y ahora les envío también las fotos de cómo quedó el ejercicio resuelto completo.